Para nosotros es un verdadero honor, iba a decir un lujo, pero yo no estoy para lujos, ni estamos para lujos. En realidad es un deber periodístico poder charlar y le agradecemos la gentileza con el doctor Carlos Slepoy, que está en Madrid. Cuento brevemente, el doctor Slepoy era abogado laboralista aquí en la Argentina, hasta que la AAA decidió darle vacaciones involuntarias. Ojalá que no sea de por vida, pero bueno, nosotros lo convocamos al doctor Slepoy para dialogar, porque él es uno de los más firmes impulsores de la vigencia, de la consolidación del derecho penal internacional, y queremos conversar con él acerca de este tema y de algunos casos puntuales. Doctor Slepoy, desde Mendoza, Santiago Jiménez y Julio Rudman le damos la bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, Carlos. ¿Cómo está? Para nosotros buenas tardes, para usted buenas noches seguramente, ¿no? Sí, ya casi noche, sí. Ya casi noche. Doctor Slepoy, se ha puesto en la agenda de los medios del mundo. Empezamos por el tema de la sanción al juez Baltasar Garzón. Y la pregunta, como usted es un impulsor, como yo decía, de la vigencia lo más plena posible del derecho penal internacional, si la sanción a Garzón es un retroceso en este camino. Bueno, yo creo que esto es indudable, ¿no? Y que todo el mundo que está interesado en la promoción de la justicia así lo siente. La causa primera y última, en realidad, de todos los procedimientos que se abrieron contra Garzón tienen que ver con el comienzo de las investigaciones que hizo sobre los crímenes del franquismo. Ahí no solo se paralizaron las investigaciones por iniciativa del Ministerio Fiscal y posteriormente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sino que además, al poco tiempo de producirse esta situación, se interpuso una querella por parte de varios organismos o asociaciones ultraderechistas, entre las cuales estaba nada más ni nada menos que la Falange Española, o sea, la heredera directa del franquismo, planteando que había cometido un delito de prevaricación por pretender investigar estos crímenes. A partir de ahí, y poco tiempo después, se interpusieron dos querellas, una por el denominado caso Gürtel, porque Garzón decidió la intervención de comunicaciones telefónicas entre internos en la prisión y abogados, en el entendimiento que los abogados estaban en complicidad con esto para el blanqueo de dinero, y posteriormente otra causa, en esta causa de la que hablo, es por la que acaba de ser inhabilitado por 11 años, y luego otra causa que acaba de ser archivado por un supuesto delito de cohecho, ¿no? Jamás había ocurrido en la historia judicial española un hecho de esta naturaleza, que en un mismo año a un juez se le abrían 3 procedimientos distintos. Jamás un juez en España ha sido condenado por prevaricación por haber ordenado escuchas, teniendo en cuenta que la ley es poco clara en este sentido y que muchos jueces lo han hecho. En todo caso, lo más que se ha llegado es a anular esa prueba, pero jamás un juez fue sometido a juicio. E indudablemente lo que se ha perseguido es erradicar a Garzón de la carrera judicial por diversos motivos. Son muchos los enemigos que tiene, muchos los intereses que ha afectado durante su carrera judicial, y bueno, se cruzó la raya roja cuando pretendió investigar los crímenes del franquismo. Esta es la triste realidad que tenemos, que esperemos que sea reversible, tanto en lo que se refiere a la rehabilitación de Garzón como a la posibilidad de investigar los crímenes del franquismo, que yo creo que se va a ir logrando a pesar de los obstáculos que se están interponiendo. Doctor Slepoy, esta inhabilitación que se le ha dictado a Baltasar Garzón, ¿lo inhabilita de ejercer qué? Es decir, lo inhabilita como magistrado, pero por ejemplo, él puede dedicarse a la docencia, puede realizar otras actividades. Ser abogado, digamos. Ser abogado, por ejemplo. Sí, por supuesto. Concretamente la sentencia de la que está inhabilitado para ejercer la magistratura y cargos de gobierno, eso dice, ¿no? Es decir, él puede realizar cualquier otro tipo de actividad, ya sea como abogado, como dirigente político, si así lo decidiera, en el ámbito internacional, etcétera, ¿no? Es decir, que si él es candidato a un cargo electivo y es elegido, no puede ejercerlo. Bueno, se podría plantear, por esto que le acabo de decir, claro, de que plantea que quizás previendo esta posibilidad hay una explícita referencia en la sentencia
a que no puede ejercer cargos de gobierno, ¿no? Se tendría que plantear en su momento. De cualquier manera, me parece importante destacar que esta sentencia es recurrible no en instancias judiciales, porque el Tribunal Supremo es la última instancia judicial, pero sí ante el Tribunal Constitucional, que es un tribunal que hay en España de garantías constitucionales, función que en Argentina cumple la Corte Suprema de Justicia, que hay un tribunal específico para esto, en cuanto se violan derechos fundamentales de una persona. Garzón va a recurrir a esta decisión, en principio porque se le han denegado pruebas que ha solicitado, insólitamente se le han denegado muchas pruebas que acreditaban precisamente la necesidad, según su criterio, de realizar estas escuchas, entre otras cosas, y además, si no prosperara esta demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional, recurriría ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que a mí no me cabe duda de que va a desautorizar absolutamente a esta decisión del Tribunal Supremo. ¿Y qué validez tendría en ese caso una resolución de un organismo internacional? Bueno, lo que no puede hacer el Tribunal Supremo es directamente anular la sentencia, pero una sentencia del Tribunal Supremo diciendo que se han vulnerado garantías constitucionales o garantías fundamentales de los principios que informan el ordenamiento jurídico europeo llevaría naturalmente a la revisión de la sentencia. Queda como trasfondo, o a mí me lo parece, usted me dirá si estoy equivocado o no, que hay enquistado en el Poder Judicial español todavía, y sobre todo a esos niveles, herencias muy fuertes del franquismo pasados tantísimos años, ¿no? Bueno, no olvidemos que acá hubo 40 años de dictadura, son muchos años, una represión feroz, absoluta, desde luego con una amplia masividad durante los primeros años, digamos durante las primeras 2 décadas, pero que luego se continuó durante los 20 años siguientes de una forma muy cruel y sistemática. Y luego hubo pactos que determinaron impunidad y olvido, ¿no? Y eso lleva ya 35 años, ¿no? Esto ha permitido que se consolidaran en el poder, en los distintos poderes del Estado, sectores que provienen del franquismo. Ya sea que lo hagan directamente por formar parte de familias biológicas del franquismo o por familias putativas del franquismo, porque se identifican con el mismo, o bien magistrados conservadores que se han educado en una cultura de olvido, de impunidad, de privilegios, y que por tanto no pueden soportar la idea de que sea revista esta página negra de la historia española, ¿no? Y esto es en el fondo lo que ha ocurrido, sin perjuicio de que existen en distintos niveles de la justicia española jueces que quisieran actuar. Esta sentencia que acaban de dictar es muy disuasoria. Esto atemoriza naturalmente a jueces y fiscales que quieran investigar, en principio, los crímenes del franquismo, pero además también los casos de corrupción, ¿no? Por tanto, la verdad que es una sentencia devastadora, que sin embargo, ya lo he dicho de alguna manera, en mi opinión no va a lograr el propósito que persigue, porque en España se ha desarrollado un amplísimo movimiento social reclamando la investigación de los crímenes de la dictadura, y esto va a encontrar sus causas. El Tribunal Supremo se va a ver obligado, porque tiene que decidir ahora si hay competencia de la jurisdicción española para juzgar los crímenes cometidos por el franquismo, y en su caso, ¿qué juzgado tiene esa competencia? Se va a ver obligado a pronunciarse, y como la condena internacional es tan grande por esta impunidad, va a tener que buscar alguna vía paliativa, por lo menos, a esta decisión, que va a ir abriendo las grietas que hagan posible terminar con la impunidad, salvando todas las diferencias y los procesos históricos distintos, algo así como ocurrió en Argentina cuando las leyes de impunidad y los decretos de indulto parecían inamovibles, y sin embargo se fueron encontrando los modos por distintos mecanismos, fundamentalmente a través del movimiento de derechos humanos, para que estas dificultades se fueran se fueron salvando, sí. Se pueden ir salvando, claro. Doctor, ha habido por supuesto una repercusión social muy importante por lo que vemos nosotros en los medios en España, y ha habido personas y personajes de la cultura que se han manifestado a favor del juez Baltasar Garzón y en contra de esta medida que se ha tomado. Ahora, ¿ha existido el caso contrario? Es decir, ¿ha habido, por ejemplo, artistas o manifestantes que se han mostrado, o intelectuales que se han mostrado felices por esta decisión de la justicia española? Bueno, este es un caso que ha existido en muy mínima medida, ¿no? En general, todo el mundo de la cultura, todo el mundo intelectual de España
todo el mundo jurídico que independiente se muestra espantado con esto que ha ocurrido. En realidad, los que han aplaudido esta decisión son los medios de lo que podríamos denominar la derecha española, que es muy fuerte en este país, y los medios con que cuenta son muchísimos, tanto radiofónicos como televisivos, como gráficos, y ellos sí que han, incluso en forma descarada, han aplaudido esta decisión del Tribunal Supremo. Pero esto no refleja el sentir general de la población. Las encuestas que se han hecho, incluso por organismos oficiales, es que aproximadamente el 65% de los españoles quiere que se investiguen los crímenes del franquismo, y una cantidad aún superior ven una injusticia manifiesta en la sentencia que se ha dictado contra el juez Garzón. Doctor Lepoy, para que los oyentes tengan una cabal comprensión del asunto, ¿qué investigaba puntualmente? ¿Qué caso investigaba de los crímenes franquistas Garzón que motivó esta reacción de la reacción? Bueno, al juzgado de Garzón empezaron a llegar en el año 2006 una serie de denuncias, fundamentalmente las que aquí se denominan asociaciones por la memoria histórica, que han adquirido un gran desarrollo en estos últimos años y cuya tarea principal es la búsqueda de fosas y exhumación de cuerpos. Es una tarea que realizan fundamentalmente a partir de sus propios esfuerzos, con un casi nulo apoyo institucional. Y se fueron acumulando muchas pruebas, tanto de denuncias específicas como documentación, libros, etcétera, lo que determinó que Garzón concluyera finalmente en un auto que se dictó el 16 de octubre del año 2008, planteando que se había cometido un delito contra la forma de gobierno y altas autoridades de la nación, las que dirigían la República Española en su momento, y que en conexión con este delito se habían cometido múltiples crímenes contra la humanidad. Él hacía especial hincapié en la desaparición forzada de personas, cifrando en esa resolución en 114.000 las personas desaparecidas, de las que no se conoce dónde se encuentran, y en 30.000 los niños secuestrados y privados de su identidad a través de formas legalizadas, porque hubo decretos para esto, hasta desde el golpe militar hasta el año 1951. A partir de ahí él planteó que primero la ley de amnistía no podía investigar e impedir la investigación de estos crímenes, y que por otra parte los delitos, como ya es norma en el derecho internacional y en la mayoría de los derechos domésticos nacionales, los delitos de desaparición forzada de personas, entre los que se incluye la privación y sustitución de identidad de niños, es un delito permanente, por lo cual se sigue cometiendo actualmente y el cómputo de la prescripción no comienza. En virtud de esto, él se declaró competente para investigar estos crímenes. Este fue el detonante entonces de la persecución para callar este asunto. Digo porque, bueno, algunos de nosotros conocíamos esas cifras terribles, nosotros que venimos del genocidio cívico-militar en la Argentina, producido por la dictadura cívico-militar, que aquí se habla, los organismos de derechos humanos hablan de 30.000 desaparecidos, sobre todo teniendo en cuenta que hay algunos colegas nuestros que dicen que que están hartos de la dictadura, ¿no? Algunos lo ha dicho explícitamente así. Por eso yo quería que usted sea también explícito en dar esta cifra: 114.000 desaparecidos y 30.000 niños robados, digamos, podríamos decir así, por lo menos robada su identidad. Sí, con una adición. Después de esta resolución se han ido sumando casos desaparecidos, claro. Ya están más registrados más de 156.000 casos, y en cuanto a los niños es un hecho muy importante a destacar. Cuando las abuelas de Plaza de Mayo venían a denunciar la desaparición de niños en nuestro país, a España, sí, la sociedad española vivía espantada de que 500 niños, como más o menos se cifra este número, sí, en Argentina, de niños, sí, apropiados, sí, pudieran haber sido objeto de la represión, sí, porque no cabía en la cabeza de que en un fenómeno represivo esto pudiera llegar a menores de edad, a niños, ¿no? En España hay 30.000 niños secuestrados y desaparecidos, ya lo dije, hasta el año 1951, pero además, esto que fue algo legalizado mediante decretos por los cuales se establecía que los niños debían ser sustraídos de sus madres republicanas en prisión a los 3 años y entregados a familias adeptas al régimen o entregadas a instituciones públicas, luego se convirtió en una práctica sistemática, y hoy mismo se están denunciando cantidad
de secuestros de niños realizados en clínicas públicas ligadas a la Iglesia fundamentalmente, que se han sucedido durante la dictadura y también en periodo democrático. Es decir, esto se convirtió en una cultura de apropiación, por los cuales en estos últimos casos que estoy diciendo, a las madres pobres o las madres solteras se les comunicaba que sus hijos habían muerto al nacer o a los pocos días de nacer, y luego se los entregó a otras familias. Esto es algo que se está investigando, hay denuncias en todas las fiscalías del país en relación con estos hechos, y es otra herencia más de este terrible genocidio que fue el franquismo, y que en general ha querido ser tapado. Es uno de los mayores genocidios cometidos en el siglo XX, y hasta ahora sus responsables están absolutamente impunes. En España no existe una comisión por la verdad siquiera. No hay un solo niño que haya recuperado su identidad. No hay un solo investigado por estos hechos, ninguno que haya sido imputado. Las víctimas han podido declarar ante el Tribunal Supremo cuando lo juzgaban a Garzón, no antes ante ningún juzgado. Realmente es un escándalo, y creo que no podrá resistir mucho tiempo. No, también tiene, también tiene una lectura complementaria a todo esto que usted dice, que de la sociedad civil española no han surgido organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, salvo que usted me rectifique, pero aquí se han recuperado de esos 500 chicos que se le robaron la identidad, ya más de 100, van por 105, 106. Yo no sé si en España, usted dice que no se ha recuperado, que ninguno de los pibes ha recuperado la identidad. Ninguno. Es que el fenómeno de queja, de reclamo por estos hechos es muy reciente. Claro. Durante mucho tiempo se vivía con mucho miedo, se vivía con mucha ignorancia de estos hechos, y de pronto todo está aflorado. Y en esto han tenido mucho que ver las investigaciones de Garzón, pero fundamentalmente, y porque por eso actuó Garzón, el surgimiento de muchas asociaciones constituidas inicialmente fundamentalmente por nietos de los que habían sido objeto de la represión en la guerra y en la posguerra, y que habían generado un movimiento social que desde luego no es paragonable al que hay en nuestro país, este amplísimo y ejemplar movimiento de derechos humanos que hay en nuestro país, pero que va siguiendo sus pasos y que está creciendo día a día. La última por mi parte, y ahí le dejo a Santiago también. ¿Usted es optimista respecto puntualmente de la reivindicación concreta, efectiva, legal y jurídica de Baltasar Garzón? ¿En relación con él, dice, con su situación o con lo del tema del franquismo? No, puntualmente con la de él. Bueno, yo creo que el Garzón va a ser reparado. Yo no sé si, primero si va a ser restituido a la función judicial, eso no lo puedo saber. Pero aparte yo no sé si él está dispuesto ya a restituirse a la función judicial o buscará otras vías de actuación pública, ¿no? En todo caso, la condena del Tribunal Supremo ha sido condenada ya por múltiples organismos de derechos humanos, por organismos de las Naciones Unidas, por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por el Alto Comisionado por los Derechos Humanos, por todos los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. Es decir, que en realidad el que está siendo condenado aquí socialmente es el Tribunal Supremo, ¿no? Esta es un poco la situación. Doctor Lepoy, yo le quería preguntar algo similar a lo que le preguntó Julio, pero en relación a lo macro. Si usted es optimista, a mí verdaderamente me sorprendió saber, a partir de que hemos estado informándonos sobre esto, que en España hay organismos de la sociedad civil, como por ejemplo la Falange, que yo verdaderamente pensé que era algo de la Guerra Civil Española, que ya no existía más, y también hay una fundación Franco, como si aquí en Argentina hubiera una fundación Jorge Rafael Videla. ¿Usted es optimista en relación a el futuro de la sociedad española, teniendo en cuenta la existencia de este tipo de organizaciones? Bueno, no solo eso que usted está mencionando, que es muy significativo, sino cantidad de monumentos del franquismo, cantidad de calles que tienen jerarcas del franquismo, el Valle de los Caídos, que es un monumento del fascismo, enclavado a pocos kilómetros de Madrid. Todo esto existe todavía. Esto sería impensable en países como Italia o Alemania, que sufrieron el nazismo o el fascismo, que es paragonable al franquismo, ¿no? Salvando también las distancias y los momentos históricos distintos.
Esto es tan evidente ya se ha hecho tan evidente a nivel nacional e internacional que creo que no podrá resistir el embate de la lucha por la justicia y por la terminación de esta situación. Y que esto va a llevar a que poco a poco todo esto vaya desapareciendo, y además estoy convencido de eso, va a llevar también al fin de la impunidad. Yo en este sentido quiero resaltar la importancia que tiene la querella argentina que se ha interpuesto, que lleva a la jueza Servina de Curia, ¿no? Claro. En su momento las actuaciones de los tribunales europeos y muy específicamente de los españoles y más específicamente de Garzón fueron una ayuda importante para que en Argentina terminara la impunidad. Exactamente. Las víctimas y los organismos recurrieron a España porque veían que ahí se podría abrir una brecha contra la impunidad, como efectivamente ocurrió. La querella argentina puede ser un paso muy importante y de hecho está despertando una enorme expectativa en España. Hay muchísimas asociaciones y personas que se están presentando en esta querella denunciando hechos concretos de toda la dictadura franquista. Hay muchos vivos, muchos represores vivos, y nosotros esperamos que en un futuro se lancen desde Argentina órdenes internacionales de detención contra esto, y esto puede ser el fin de la impunidad del franquismo, porque va a estimular enormemente la lucha interna y va a haber jueces y fiscales que se van a atrever como en su día ocurrió en nuestro país. Doctor Lepoy, le agradecemos infinitamente, le enviamos un abrazo solidario y fraterno desde el Candil, desde Radio Nacional Mendoza, y ojalá lo convoquemos nuevamente por buenas noticias. Sí, yo espero que sí, que sea pronto. Ojalá. Estas buenas noticias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo grande. Desde Madrid, entonces, el doctor Carlos Lepoy.